Elspeth Tyrell es una Planeswalker nativa de un plano desconocido, mismo que estuvo bajo el control de los Phyrexian de Yawmoth. Ella es una mujer humana, de cabello oscuro, quien suele usar un capuchón blanco y una armadura Van de plata con incrustaciones de oro. Ella es una guerrera quien cree que todo ser en el multiverso debe ser libre. Vive atormentada por su infancia, cuando se vio obligada a servir a los Phyrexian, por lo que no soporta ver a personas o razas abusando su poder para someter a otras. Sin embargo, cuando se trata de los Phyrexian, Elspeth pierde toda racionalidad y se convierte en una máquina de matar, incapaz de controlarse. El color primario de Elspeth es el mana blanco, y luego de su resurrección, también posee cierto dominio del mana negro. Se especializa en la magia de grupos y fortificación, donde puede incrementar la fuerza o la destreza de un grupo de criaturas a la vez o protegerlas del daño. Siendo aún una niña, de 8 o 10 años, los Phyrexian invadieron su plano, conquistándolo y asesinando a su familia, de la cual se le borraron todos sus recuerdos. Desde entonces, debido a su juventud, fue criada como sirviente de los Phyrexian. Cuando sus amos comenzaron a discutir sobre su proceso de Phyrexis, ella entró en pánico y su chispa se encendió. Esto cuando ya tenía 13 años. El primer plano que visitó fue Teros, donde vivió como una niña en las calles en la ciudad de Meletis. Allí logró sobrevivir gracias a la bondad de muchas personas, entre ellas un grupo de ladronzuelos, cuyo líder siempre le regalaba comida y la llegó a proteger varias veces, aunque ella jamás supo cómo se llamaba cada uno. Sí supo el nombre del grupo en sí, los Irregulares. Con el tiempo comenzó a entender sus poderes y así viajó entre planos, conociendo nuevas experiencias. Al cumplir 15 años, Elspeth se encontró en un plano conocido como Alara, llegando al fragmento de Van, donde fue recogida como una guerrera para uno de los señores del fragmento, Lord Valeron, viviendo en su castillo como una paje por 2 años, hasta que sus habilidades le hicieron merecedora del título de caballera. A los 20 años, ella ya era la líder de los caballeros y soldados de Valeron. Ella había decidido vivir allí, como una Lariana más, y olvidarse de sus poderes de Planeswalker, pero un día, un prisionero fue llevado ante ella. Era un Leonin, tuerto y albino, y este estuvo a punto de ser enviado a prisión, creyéndole un espía Naya. Pero este le relató que él era más que eso y que podía ver en esta su naturaleza Planeswalker. El nombre de este Leonin era Ayani Golmen. Este también le relató a Elspeth cómo un artífice esper de nombre Tesseret y otro Planeswalker Grixis de nombre Sifagren habían ayudado a Nicol Bolas a entrar al plano y ahora planeaban destruir a toda Lara para que este dragón recuperara su poder. Juntos vieron cómo una sección de Van se unía al fragmento de Grixis, creando un puente directo entre los dos fragmentos. Así el conflux había comenzado. Durante una batalla contra los Esper, esta, ante la desesperada situación, usó sus poderes sobre el ejército. Ellos ganaron, pero comenzaron a desconfiar de Elspeth, ya que jamás les había mencionado aquellos dones. Sabiendo que esto era más importante que solo un puesto, ella dejó su cargo en hombros de su mejor amigo y confidente, Rafik, y viajó junto a Yanni en un intento de detener a Nicol Bolas. Elspeth capturó y torturó a Wafa Hasid por información y más tarde asistió a su amigo Rafik en el asesinato de Malfegor. Este acto marcó la salida de los Van del conflicto, pues tras esto todos los señores decidieron defender sus castillos mientras el caos pasaba. Elspeth, sabedora que Van había cambiado para siempre, entendió que ya no tenía más motivos de permanecer allí, y sin pensarlo 2 veces, volvió a viajar entre planos, buscando un nuevo hogar. Entonces Elspeth, deprimida y enfadada, llegó a Dominaria, a los pantanos de Urbol, y se convirtió en una de las peleadoras de Pozo de la recién reformada Cábala, ahora bajo el control del demonio Belzenlok. Un día se tuvo que enfrentar contra un hombre con apéndices de metal en su cuerpo. Este era un buen guerrero, pero al ver que el hombre tenía un tatuaje firexiano en su espalda, Elspeth perdió todo el control y vapuleó al hombre, quien se llamaba Kot, hasta casi matarle. De no ser por la llegada de su amigo Ayani, quien le explicó que Kot había sido un esclavo como ella, esta no habría dejado de atacar. Ayani le rogó a Elspeth que le acompañara de vuelta a Lara para derrotar a Nicol Bolas, pero Elspeth había perdido toda esperanza, por lo que le rechazó, permaneciendo allí como una luchadora un tiempo más. Luego que Ayani volviera a Lara, Elspeth interrogó a Kot sobre su marca, y ésta le reveló que en el plano de Mirrodin aún quedaban unos pocos firexianos ocultos en su núcleo. Estos 5 primeros firexianos tenían el control de Khan y a través del núcleo esparcían el aceite brillante, el cual
dadas las condiciones del plano, convertía directamente a cualquier ser en un Phyrexian. Cod le acompañó un rato, tratando de convencerla de unirse a ellos, y con esta idea la llevó a las ruinas de Urbol, la tumba de la carne, un santuario que recopilaba todo el horror de la invasión de Yamot a Dominaria. Esto hizo que Elspeth perdiera la cordura momentáneamente y escapó de allí, caminando entre planos. Aún así, Cod la encontró de nuevo en un sitio sagrado en Benalia, en el altar de los héroes. Allí, frente a la estatua de Ursa, Cod encontró de nuevo a Elspeth. Cod, quien podía sentir las rocas, sintió que las estatuas le repetían una y otra vez un nombre: Venser. Así, él comprendió que debía encontrarle. Y así Cod, harto de suplicar la ayuda de Elspeth, le pidió una última vez su asistencia, pero no esperó su respuesta, volviendo a Mirrodin de inmediato, dejándola allí para que decidiera. Entonces Elspeth siguió a Cod hasta su plano, donde encontró a este discutiendo con otro Planeswalker, el propio Venser. La discusión terminó con la llegada de Elspeth, y Cod le llevó a su hogar, en las montañas, donde ella conoció a la tribu del martillo, entendiendo que estos eran realmente nobles guerreros, a pesar de su fiereza. Sin embargo, Venser no dejó de aconsejarle a Elspeth no hacerle caso a Cod e irse juntos de allí, además de continuar con su pleito con el geomante. Al parecer, Cod deseaba que Venser y Elspeth le acompañaran en una misión, aunque Venser parecía muy atemorizado por esta. A pesar de todo, Venser y Elspeth acompañaron a Cod, yendo primero donde un viejo amigo de este, quien les aconsejó ir por el mar de Méfidros. Pero al llegar, se asombraron al ver que este ahora era mucho más grande, siendo un océano completamente negro. Cuando volvían con el amigo de Cod, fueron emboscados por un grupo de Nim, que hizo en Elspeth despertar los horrores de su infancia a manos de los Phyrexian. Tras la batalla, ella quedó con su vista herida, por lo que pidió a los dos Planeswalker continuar sin ella, pero no les reveló que en parte no les acompañaba, pues el temor de los Phyrexian le paralizaba. Tiempo después siguió los pasos de sus amigos en dirección de las montañas, pero allí se encontró con un anciano Gulchok, quien la acogió como su invitada. Ella se abrió con el anciano, revelándole sus miedos hacia los Phyrexian. El viejo le dijo que el miedo en gran parte viene de la ignorancia, que al contrario de lo que podía creer, debería conocer más de ellos para dominar su temor. También le recordó que el deber de un caballero es pelear, no tener miedo, y con esto la caballero se decidió a acompañar a sus amigos. Pero el anciano antes insistió en enseñarle un sitio donde las fuerzas phyrexianas esperaban órdenes. Ishal. Allí ella vio a sus amigos, que habían sido hechos prisioneros, y decidida a no dejarlos morir, entró sigilosamente a la base phyrexiana, a pesar de aún no haber dominado del todo su fobia. Esta logró llegar con ellos, y sin ser detectada le liberó, saliendo sin ser vistos. En el escape llegaron al Vale of Whispers, donde vieron un número absurdo de phyrexianos, abandonando el interior del plano. Esto causó que Elspeth entrara en shock debido al estrés que sufría, por lo que Cod y Venser tuvieron que arrastrarla a una cueva, donde esperaron que la innumerable armada phyrexiana pasara. Luego de varias horas, Cod y Venser entendieron que estaban atrapados, además de que Elspeth, aunque reaccionaba, era prácticamente inútil debido a sus miedos. Sin embargo, Mir llegó con ellos, con un mensaje de voz grabado, en el cual una voz humana les pedía seguir al Mir si deseaban vivir, lo que hicieron. El Mir guió efectivamente a los tres Planeswalker por un laberinto phyrexiano, donde al final de este estaba Geth, quien para ese momento aún pertenecía a la resistencia Mirran. Geth les reveló que había sido otro Planeswalker, Tezzeret, quien les había enviado el Mir. Los tres agradecieron tener en este Planeswalker un aliado. Geth les guió hasta el interior del plano, pero a medio camino fueron detenidos por Ezuri, otro de los líderes rebeldes. Ezuri dejó libre a Geth, pero tomó prisioneros a los tres Planeswalker. Allí se enteraron que el plan de Ezuri era permitir el avance phyrexiano, para entonces llegar como un héroe, lo que Elspeth le reprochó. Este estuvo a punto de asesinar a Elspeth, pero Venser usó sus poderes para asustar a Ezuri y a los suyos, haciéndoles huir. Poco después, se encontraron con Tezzeret, y Elspeth se sintió tranquila al saber que era de Alara, aunque fuese un Esper. Ella conocía la inteligencia de los residentes de aquel fragmento. Tezzeret le llevó a un laboratorio phyrexiano, donde podrían descansar y hablar, pero al ver los experimentos phyrexianos, Elspeth perdió la cabeza y comenzó a destruirlo todo. Esto hizo que algunos phyrexianos que se encontraban escondidos en los niveles inferiores subieran, pero Elspeth le salió al encuentro, llegando hacia el sótano tras acabar con el último. Allí se encontraron con una muchacha humana,
la cual no poseía partes metálicas como los mirros regulares, y la liberaron. Ella se presentó como Melira y reveló el por qué había sido atrapada y estudiada. Ella era inmune a la infección del aceite brillante. Antes de que Elspeth destruyera el lugar, Tesseret, sin ser visto por nadie, tomó un vial con la sangre de Melira. Con Melira, decidieron volver a la superficie antes de continuar su misión hacia el núcleo. Elspeth se volvió muy protectora de Melira, llegando a ver en ella algo similar a una hija, y por su parte Melira vio en Elspeth una figura materna. Elspeth le narró sus experiencias con los Phyrexian a la muchacha, lo que resultó terapéutico para ambas y las unió aún más. Poco antes de llegar al nivel de los hornos, un grupo de Phyrexian les rodeó, pero Elspeth, dejando a Melira con Venser y Cod, se enfrentó sola a 300 de ellos, creando una montaña de metal y carne putrefacta. En los hornos, el grupo se encontró con un campamento de rebeldes. Elspeth, al ver un Phyrexiano, la atacó, pero Ezuri apareció deteniéndola, explicándole que allí ellos estaban bajo la protección del señor Urabrask, y que él ya había logrado su objetivo, ser el líder de un campamento entero, donde les guió. Al llegar al campamento, Melira y los demás descubrieron que no solo era inmune a la infección Phyrexiana, sino que con sus manos era capaz de curarla. Tras varios días tratando soldados, Melira se ganó el respeto y agradecimiento de todos. Durante este tiempo, Elspeth no dejó su lado. Ezuri y los demás líderes del campamento le invitaron a quedarse con ellos, y a ella le pareció una buena idea ayudar en la guerra, pero los tres Prince Walker desconfiaban del elfo. Aún así, Melira decidió que quería acompañar primero a Elspeth y a los demás de vuelta al núcleo, lo que Ezuri no encajó muy bien. Pero antes de hacer nada, un grupo de Phyrexian bajo el control de Tesseret atacó el campamento, buscando de nuevo a Melira. Cod, Venser, Elspeth y Melira escaparon, continuando así juntos su misión. El descenso fue lento y Cod comenzó a frustrarse, por lo que en un punto simplemente tomó a Melira, volviendo a la superficie, dejando la misión en manos de Venser y Elspeth. Estos fueron tras Cod, pero fueron emboscados por un grupo de Phyrexianos de Tesseret, quienes habían seguido las huellas. Elspeth les derrotó, pero fueron entonces capturados por un grupo de Phyrexian de Sheoldred, quienes le llevaron con su señora. Pero antes de llegar, Cod y Melira volvieron por ellos, liberándoles secretamente. Cod y Melira volvieron por ellos, liberándoles secretamente. Para cuando los Phyrexianos se dieron cuenta que sus prisioneros habían escapado, ellos ya estaban muy lejos. Sin embargo, en su ida, se vieron obligados a detenerse, pues Venser parecía ir debilitándose. Esto le dio la oportunidad al grupo de Phyrexianos de alcanzarles. Para horror de Cod, vio que quien lideraba el grupo no era otro que uno de los grandes líderes de la resistencia, la elfa Glisa. Sin embargo, por alguna razón desconocida, un grupo de Phyrexian de Tesseret les dio batalla, lo que les dio la oportunidad de escapar. Y al fin llegaron al núcleo, y Elspeth por fin comprendió qué era tan importante allí para Cod y Venser. En el centro del salón, un enorme golem plateado, pero cubierto de aceite brillante, se encontraba atado a un enorme trono, desde donde éste lideraba las hordas Phyrexianas. El guardián del golem, uno de los 5 pretores de nombre Jin-Gitaxias, no puso la menor resistencia, permitiéndoles a los Planeswalker actuar libremente, ya que éste consideraba que Khan no era un candidato ideal para liderar a los Phyrexianos, por lo que deseaba que éste, de una u otra forma, fuese removido del juego. Melira curó al golem, pero el corazón de Khan estaba más allá de cualquier reparación, siendo este el corazón de Shansha, el cual era el que contenía un poco de aceite Phyrexiano, que infectó su plano perfecto, Argentum. Al mismo tiempo, Venser parecía que iba desapareciendo de la existencia debido al abuso de su magia de desfase, por lo que en un último gesto, Venser intercambió sus corazones, con lo que Venser falleció poco después en los brazos de Cod. Esto hizo a Khan despertar, quien ahora no solo tenía un corazón nuevo, sino una chispa regenerada y parte de la personalidad de Venser. Así dejando a cargo a los 4, partió de New Phyrexian para buscar un arma contra ellos. Para cuando alcanzaron la superficie de nuevo, la situación allí era desesperante. Casi todo el plano estaba en manos Phyrexianas, y ahora, el Snorn había derrotado tanto a Sheoldred como a Urabrask. Jin-Gitaxias se había aliado a ella, y el único bando, además de los Mirran, que se le oponía, era el de Vorinclex. También se enteraron que Ezuri, al ser derrotado a Urabrask, se alió con Jin-Gitaxias, y le había transformado en un Phyrexian, tal como Glisa.
Los pocos campamentos rebeldes estaban muy diseminados y separados, por lo que sería poco lo que podrían hacer. Pero con tantas fuerzas firixianas, era casi imposible la comunicación entre las diversas células. Cod entonces ideó un plan, donde usaría una bomba creada por Venser para destruir la base del Snorn, dándoles así un respiro a los Mirran. Elspeth y un grupo de élite de Moriox, Auriox y Bullshox irían con ellos, pero Melira permanecería en el campamento como su líder, mientras los demás no estaban. Lograron entrar a la base, pero allí fueron sorprendidos por los Phyrexian, quienes les esperaban. Todos menos Cod y Elspeth fueron asesinados, y estos dos lograron solos adentrarse a la base de la gran Cenobita, pero Elspeth fue mal herida. Aún así, los dos continuaron hasta que un Obliterator les alcanzó, hiriendo también a Cod. Cod entonces creó un muro de roca que encerró a Elspeth, mientras que fuera de este, Cod hacía explotar una bomba, con lo que ella dio por muerto a su amigo. Cuando un Obliterator logró abrirse paso hasta ella, esta, casi sin vida e inconsciente, caminó entre planos. Esto no había sido casualidad, ya que Elliot, el dios del sol de Teros, quien conocía a Elspeth de sus viajes anteriores, la había señalado como su campeona, ya que su primera opción estaba muy lejos de él en ese momento, así que ella fue elegida como campeona al dios del sol. Farika, a pedido de Elliot, curó sus heridas. Esta despertó sola en una cueva, y al salir fue testigo de la batalla entre Elliot y Purfuros, haciéndose así con la espada del caos, cuando ésta dejó la mano del dios de la forja. Fue allí que conoció a Daxos, un soldado de Meletis, pero ésta, aterrada por el poder de los dioses, escapó de aquel lugar. Poco después, escribió una carta a su amigo Ayani, la cual arrojó en las fuentes de Farika con el deseo de volver a verle. Una vez recuperada del todo, viajó con un grupo de mercenarios a la ciudad de Acros, donde esperaba recibir alguna respuesta en el templo de Helio. Al verle el dios en su templo, le atacó, pero ésta le rechazó, usando su poder y el de la espada. Con este acto, Elliot quedó convencido que ella era la ideal para acabar con sus enemigos, y bendijo la espada del caos, transformándola en ese momento en la Godsend. Así, siguiendo las indicaciones de Elliot, Elspeth viajó a la ciudad de Meletis. El dios Fenax vio los planes de Elliot, y tratando de detener a Elspeth, este le envió a Polucranos, una colosal hidra, pero Nilea se le adelantó, y le avisó a Elspeth de esto, con lo que la guerrera estuvo preparada cuando la hidra apareció. Luego de una feroz batalla, Elspeth se alzó con la victoria. Esto hizo que se alzase una estatua de ella en el templo de Elliot en Meletis. También allí se reencontró con Daxos, con quien tras unos días comenzaron un romance apasionado. Al ver el poder del arma de Elspeth, muchos dioses de Teros lanzaron cazadores y trampas contra ella, con tal de arrebatársela. Durante meses, Elspeth no recibió más indicaciones del dios, por lo que permaneció con Daxos y su grupo de soldados en Meletis, donde le hicieron frente a los cazadores de los dioses. Al fin un sacerdote de Helio reveló a Daxos su próximo destino. Este no podía revelarle a Elspeth la naturaleza de su viaje, pero aún así ella le acompañó. Tras un corto viaje a Cetesa, que pareció infructuoso, los dos volvieron a Meletis, donde sorpresivamente Antousa les esperaba. Ella les contó cómo los Nyxborn estaban atacando a los demás seres. La única solución que vieron era consultar con el sabio Medomai. La Esfinge les reveló que pronto Acros estaría bajo asedio. A pesar de no recibir respuesta alguna sobre su cuestión, los tres fueron a Acros a ayudar al rey Anax a defender su ciudad. Al llegar a Acros, se entrevistaron con la reina Símede, la cual estaba a cargo de la ciudad mientras su marido lideraba el ejército contra los sátiros y minotauros que la asediaban, cuyo líder se llamaba Cénagos. Tras unos días el rey volvió con una presa inesperada, el propio Cénagos, al cual encerró y encadenó en su palacio, pero al verse sin su líder, sus tropas se volvieron locas y amenazaron con destruir toda la ciudad. Elspeth y Símede entonces idearon un plan donde con la ayuda del rey Anax y Daxos llevarían a las tropas del sátiro al río, donde soltarían la represa, barriendo con ellos. Anax eligió a Elspeth como su segunda al mando, y juntos lograron derrotar a las fuerzas del fauno. La celebración fue colosal, y Daxos y Elspeth se prometieron allí mismo, con los reyes de Acros como testigos. Ese momento, rodeado a sus amigos y con el amor de su vida, fue el mejor de toda su existencia. Al final de la noche se fue a dormir al lado de Daxos, con una sonrisa en sus labios, pero tan pronto cayó dormida, una cantidad de pesadillas horriblemente vividas de los Phyrexian le asaltaron.
Flotando como una nube maligna sobre ella estaba el enviado de Fenax, Ashok, haciendo su trabajo. En sus sueños Elspeth peleó ferozmente hasta que despertó. Para su horror vio a Daxos, con una espada clavada en su pecho, a pesar de que ambos se habían acostado completamente desnudos. Esto volvió loca a Elspeth, quien saltó de la cama y comenzó a gritar, lo que hizo que muchos, incluidos los reyes, entrasen a ver qué sucedía, encontrando a Elspeth en una esquina, llorando y cubierta, solo con una sábana ensangrentada, y a Daxos muerto en su cama. Nadie culpó a Elspeth y por el contrario la reina Símede se acercó a consolarla, mientras el rey ordenaba llevarse a Daxos y hacerle un funeral digno de un héroe. Sin embargo, algo sucedió que lo alteró todo. Desde las celdas se escuchó una explosión y luego un colosal Xenagos apareció ante ellos, destruyendo casi toda la ciudad para luego ascender al Nyx. Durante su vida, ni la propia reina pudo defender a Elspeth de los ataques de los hombres de Axos, quienes se habían vuelto contra ella al oír la noticia de su muerte, por lo que cargando solo con la Godsen, marchó a los bosques. Tras unos días, un grupo de Leonin exploradores dieron con ella, y a pedido del rey Brimas, fue llevado ante este. Brimas resultó ser un aliado de Elspeth, otorgándole una nueva armadura y un ejército, pero también este la reunió con su gran amigo, Ayani Golmen. A pesar del encuentro, Elspeth no le contó mucho de lo ocurrido en Teros, pues la herida de Daxos era todavía reciente. Buscando respuestas, Ayani y Elspeth viajaron al templo de Crufix, al fin del mundo. En el fin del mundo. Encontraron un barco que les pudiese llevar, pero en su primer intento el barco fue hundido por un enorme kraken. Ayani entonces puso en práctica un hechizo que había aprendido de Brimas, y así este invocó la nave legendaria, el Monzón. Aún con nave, esta no podía ser conducida por cualquiera, pero para su suerte la diosa Tasa había enviado a la marinera Calefe y a su tripulación, quienes llegaron para auxiliarles. Sin embargo, a medio viaje, Kiora subió al barco y le advirtió a Elspeth y a Ayani que Calefe mentía y que la diosa Tasa lo que buscaba era la derrota de Elliot. Descubierta, Ayani y Elspeth capturaron a Calefe y obligaron a los demás a seguir hasta su destino, tras lo que Kiora les dejó. Finalmente llegaron al templo de Crufix, donde el dios les reveló que debían de ir al Nyx y combatir contra Xenagos. Además, el dios le entregó a Elspeth la propia lanza del dios Elliot, Crusor, a pedido de este. Ereos le esperaba en un último tramo del viaje, el cual era la entrada del Nyx. Este, para sorpresa de todos, les permitió pasar sin problemas, mostrando gran interés en Elspeth. Al pasar la puerta, Elspeth se dio en Alara, en Van, siendo la guardiana de los reyes, casada con un hermoso y valeroso soldado, y madre de 2 hijos, una niña y el menor un niño. Los tiempos eran pacíficos y por un momento esto le pareció algo normal, pero la sombra de un sueño, más bien una pesadilla de metal y putrefacción, le hizo reaccionar, y al quebrar con su mano una copa, la ilusión de Erebos terminó. Ella había superado su prueba. Al fin, llegaron al Nyx, donde finalmente Calefe les dejó, deseándoles éxitos a pesar de los deseos de Tasa. Así, ascendieron una colina, donde el dios residía, y allí ambos combatieron contra él. Ayani resultó ser de gran ayuda, ya que éste logró crear una imagen colosal del mismo, que logró combatir a Xenagos, con la ayuda de Elspeth. Pero fue finalmente Elspeth quien, logrando acercarse a él, le apuñaló en el pecho con Crusor, haciéndole explotar. Los 2 amigos cayeron al suelo de rodillas, cansados, heridos, pero satisfechos, cuando de las manos de Elspeth, Crusor desapareció, solo para volver a aparecer a través de su pecho. Ayani incrédulo huyó, como el propio Elliot la asesinaba. Ayani se lanzó contra Elliot, pero fue fácilmente rechazado. Entonces Elliot se marchó y Erebos apareció, asegurándole a Ayani que se le daría a Elspeth un espacio en el Ilsea. Además devolvió a Ayani a Teros, donde este comenzó con una campaña contra los dioses. Esto duró meses, hasta que Gideon Yura llegó a pedir su ayuda. Al oír el nombre de Nicol Bolas, Ayani entonces dejó Teros. Y Elspeth en todo ese tiempo estuvo en el Ilsea, el paraíso de los guerreros. Sin embargo, no se encontraba a gusto, algo le impedía la felicidad. Entonces, tras un tiempo, el mundo alrededor de Elspeth cambió y se volvió obligada a revivir una y otra vez la traición de Elliot y las torturas firixianas. Al principio Elspeth estaba devastada, pero pronto entendió que debía de luchar. Aún en sueños, en sus recuerdos, debía luchar. Y así un día, Elspeth logró arrebatarle a Elliot, a Crusor.
Al hacerlo, rompió el control de Ashok sobre ella y decidida, comenzó a abrirse paso a través del inframundo con la ayuda de la Shadowspear. Durante el viaje, muchos se le unieron, pero al llegar al río, Atreus solo dejó pasar a una, a Elspeth. Esto hizo que desde la parte más profunda del Erebos, Clotis, la diosa del destino, se sintiese ofendida, pues la vida de Elspeth ya había concluido, por lo que creó a su heraldo, Calix, para que le diera alcance. Durante el último tramo de ascenso, Elspeth se enfrentó a Calix, quien no puede ser muerto, por lo que cada vez que lo derrotaba, Elspeth simplemente continuaba. Y al fin vio el sol de Teros. Su luz le tocó el rostro, pero su lanza se arrojó contra ella. Elspeth se defendió de Elliot con el Shadowspear. A pesar de haber sido la única en salir del Erebos, los espíritus de los guerreros caídos creían fervientemente que la Shadowspear era la verdadera, mientras que Crusor era una falsificación. Por lo que su fe obró el milagro y la lanza de Elliot se rompió en sus manos. Atónito Elliot se dejó arrastrar por Erebos al inframundo, quien le ató debajo de una enorme roca por toda la eternidad. Mientras Erebos, como recompensa a Elspeth, permitió que se marchara, así como algunos de sus aliados en vida. Tras esto, ella se reunió con Daxos. A pesar de los sentimientos de ambos, las cosas entre ellos eran distintas, siendo ahora este el elegido de Elliot y ella su enemiga. Así se despidieron, y Elspeth dejó el plano, llevándose la Shadowspear en sus manos, con un cáliz furioso, siguiendo sus huellas.